Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estamos ya listos para empezar nuestro webinar con el doctor Arsenio Revilla. ¿Me están escuchando todos? Parece que sí. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio, que es un espacio creado desde las sugerencias que nos entregan semana a semana, día a día. Hemos pensado en la complejidad del matrimonio aquí en los Estados Unidos. Recientemente uno de los usuarios me refería el que le hubiesen manifestado cuando llegó a este país. En este país o el matrimonio se une más o se acaba o se deshace. Hay ciertos estados en donde es más complejo el matrimonio en términos de legalidad, y otros en los que evidentemente es mucho más simple, como en el estado de la Florida o en el estado de Nevada, otros estados más conservadores, como el estado de South Carolina o Utah, por ejemplo. Y más allá de esos parámetros legales, pareciera haber un sentido, un fin superior, último, por el cual se presentan tantas complejidades en una relación aquí. Ya no tiene que trabajar solamente uno, como podía ser en los países hispanos de donde provenimos. Ahora es necesario que los dos se involucren en el tema laboral para poder llegar hasta fin de mes a pagar los biles. El tiempo y el cansancio ya no da lugar al romanticismo de la pareja. Las obligaciones que involucran a todo el núcleo familiar primario son mucho más grandes, no hay tanta mano que pueda ayudar con los niños, con la cocina, etc. Y todo esto va tejiendo sus bemoles, ¿no? Entonces, pues bueno, escogimos este tema para poderlo desarrollar junto a ustedes y poder absolver muchas dudas de las que tienen de cara a ofrecerles soluciones en este webinar o en posteriores espacios, de la mano del doctor Arsenio Revilla. El doctor Arsenio Revilla es un grande para todos nosotros, un psicólogo transpersonal e hipnólogo, que él está en Ecuador en este momento, en la ciudad de Guayaquil, pero definitivamente es uno de nuestros colectivos, un miembro más de nuestros colectivos plurinacionales. Hay una mezcla de nacionalidades maravillosa en él que le ha permitido enriquecer su conocimiento y sus experiencias. Muchas gracias, doctor Revilla, por estar hoy con nosotros, regalarnos de su tiempo y de su amor y de su conocimiento para estas interrogantes que tenemos el día de hoy alrededor de este tema. Le doy la palabra, doctor, para saludar. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, mi querida Ibe, muy gentil, muy agradecido de estar aquí. La verdad es que este tema es apasionante, ¿no? Es un tema que el planeta Tierra lo tiene todos los días. Muchos de nosotros hemos sido migrantes. De hecho, en los 70, mi familia migró del Perú al Ecuador. Mi papá, antropólogo peruano, mi mamá, una trabajadora social ecuatoriana, que se conocieron en La Paz, Bolivia, eh, para poder conocerse en los años 60, ¿no? Y entonces en los 70 migramos a toda la familia al Perú. De hecho, yo creo que este tema es álgido para los países. Mucha gente del Ecuador que migró a España en la época difícil del 99, del traspaso del sucre al dólar, tuvieron bastantes complicaciones en el sentido de que uno de los dos tuvo que quedarse con la familia y el otro a trabajar, el otro tuvo que producir. Yo he tratado bastantes, pero bastantes personas que han sufrido esta separación y que han tenido una consecuencia psicológica bastante compleja, bastante complicada, en el sentido de esta disrupción de la familia, esta separación que tuvieron y que definitivamente no,
no fueron situaciones tan fáciles de sobrellevar, por el contrario, se generaron muchas adicciones, alcoholismo, drogadicción, especialmente de los hijos, en los que por falta de la presencia paterna, por falta de la presencia materna, los muchachos empezaron a desarrollar conductas disfuncionales, especialmente la ansiedad de vivir en el siglo XX que arrancaba. Se generaron muchas adicciones, entre ellas a la marihuana, a la cocaína, a la base, y sobre todo alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el núcleo familiar, cuando se desprende, cuando se disocia, cuando se fragmenta, cuando se dispersa, es como más o menos, en el universo todo funciona de una manera categóricamente armónica, ¿no? O sea, estamos hablando de que el universo es perfecto, ¿no? Cómo funcionan los planetas, las estrellas, los sistemas. De la misma manera, cuando un organismo a nivel biológico no funciona igual que el universo, se desequilibra su proceso homeostático. Y en ese desequilibrio homeostático vienen las enfermedades, ¿no? El cáncer, todas las enfermedades tienen que ver con este desequilibrio homeostático de no funcionar como funciona el universo. De la misma forma, en las configuraciones familiares, en los sistemas familiares, se ocurre el mismo efecto. Cuando el padre no cumple el rol de estar presente, de estar su energía, por ejemplo, el otro día hablaba con alguien que en alguna edad muy temprana su padre se fue. Él tenía 11 años. Ya ocurren efectos psicoemocionales de carácter que nos van formando ciertas heridas que no sabemos cómo manejar. Patrones conductuales que cuando somos adultos no sabemos de dónde vienen, de dónde provienen, y es precisamente esta ausencia. Porque a esas edades, en la preadolescencia, necesitamos al héroe, Al necesitamos líder. al líder, al guerrero, ¿en dónde nos vamos a empoderar? ¿En dónde nos vamos a sostener? ¿Cuál es la contención que vamos a tener de un padre que no está, que se fue a otro país a trabajar? Un preadolescente o un niño no lo entiende bien esto. Lo puede entender hasta cierto punto, pero la biología, la energía, el alma, los sentimientos, las emociones no lo van a entender, no lo van a comprender. Porque el niño, el preadolescente, el adolescente en sus años de formación necesita al héroe, necesita al líder, necesita la contención del guerrero, en dónde sostenerse en la vida, ¿no? A falta de ya se originan ciertas disrupciones y disociaciones que configuran patrones, textualmente, psicológicamente se llama configuraciones emotivo-cognitivas disfuncionales. Así se llama técnicamente. Configuraciones emotivo-cognitivas disfuncionales o disociadas, ¿no? Y doctor, Ajá. sí, perdón, y usted nos habla de las migraciones que pasaban en los años 20 y en los años 30, pero en las migraciones de hoy tenemos además un abanico de adicciones que van más allá del alcoholismo y las drogas, pues no tenemos redes sociales, por ejemplo, además del juego y de las amistades. Y lo que le preocupa también a muchos de los usuarios no solamente es el tema de los niños, sino también el tema de la pareja. ¿Cómo hace la pareja para sobrevivir a ese movimiento que implica
el cambiarse de un lugar a otro, ¿no? Es no solamente el duelo de dejar un país anterior, de dejar el país de origen, sino también el duelo de un matrimonio que ya no puede ser como era en ese país de origen, porque aquí tiene que adaptarse a otra dinámica y porque en ocasiones también se enfrentan a que los mismos patrones conductuales del país de origen se replican agudamente o se maximizan en este país. Claro, claro que sí. Es decir, se produce algo que se llama el sistema de compensación. Ante nuestras carencias, lo que el ser humano hace es compensar Wow. y no siempre lo hacemos de una manera categóricamente funcional, Wow. asertiva, coherente. Nosotros compensamos las deficiencias o las carencias o los vacíos con sistemas de estados compensatorios disfuncionales, ¿no? Ahí viene normalmente el alcoholismo, por ejemplo. Mucha gente en España se dedicó a beber. eh, Alcoholicus en latín significa espíritu, ¿no? Ujú. El alcohol tiene un espíritu que se conecta con el espíritu de una persona que tiene carencias, vacíos existenciales y que tiene una estructura de tendencia adictiva. Entonces, es esta persona se conecta con bebidas espirituosas, con el espíritu del alcohol, que le otorga cierta sensación de bienestar, entre comillas, de desinhibición, ¿no? Porque el alcohol es un desinhibidor, y entonces como compenso el esta es una charla de Arsenio, no, es un foro, ¿no? Es un foro de, bueno, eh, de esta forma yo compenso mis vacíos existenciales bebiendo, ¿sí? Y si tengo la tendencia de estructura adictiva, que normalmente es entre el 8 y el 12% de la población, me voy a enganchar con el alcohol en otro país y lo voy a sustituir por mi esposa, porque voy a encontrar ahí el refugio, Ok. ¿no? Inclusive hay borrachitos que hablan con la botella creyendo que es la mujer. Wow, en serio. Hay borrachitos, óigame, Ay, hay doctor, usted me borrachitos. hace reír. Es que mire, el borrachito ya como tiene que compensar la falta de su mujer que se quedó en Ecuador y él está en España o está en Estados Unidos. Ujú. Entonces, el alcohol empieza a formar eh, imágenes y, bueno, son 40 fases en la tabla de Jelinek, pero ya en fases un poquito avanzadas, no muchas, no muy avanzadas, ya cuando hay una fase un poquito avanzada, la persona ya empieza a como que a tener ciertas alucinaciones, inclusive empieza a hablar con su pareja estando borracho, ¿no? O Ujú. estando drogado. Entonces, empieza un sistema de compensaciones psicológicas, por ejemplo, el migrante que va a Estados Unidos, que va de Cuenca, de un sector pobre de Cuenca, y va a Estados Unidos y empieza a ganar en dólares y muy bien, porque esta gente trabaja muy duro y muy bien. Entonces, ocurre algo que es algo fenomenológico, o sea, eh, desde una visión sociológica, antropológica, este ser humano empieza a tener otro tipo de comportamientos, otro tipo de actitudes medias raras, empieza como que a hablar, pues como español, en Oh, el sí, caso de sí, 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 Madrid, ¿no? Y, claro. y en el caso de Estados Unidos, como está en otro sistema diferente, es como que se separa, se disocia, se olvida de sus raíces, de que está acá su esposa esperando el dinero y esperando el amor. Pero no, hay muchos divorcios por estos temas. Un asunto cultural en donde
mucha gente que no tuvo una buena identidad personal empieza a adquirir identidades superficiales que Carl Jung lo llamaba máscaras. Claro, del personaje, ¿no? De personaje en Grecia. Doctor, y entonces estas personas que quizás no optan por el alcohol, pero optan por las redes sociales, ¿no? Por el Instagram, por el Facebook, por publicar la comida que están comiendo, las cosas que están viendo, y se olvidan y se disocian del marido, la mujer, esté con ellos o no esté, ¿también tendrían la misma explicación? ¿Sería la misma adicción? Sí, claro, claro, por supuesto. Empiezan a adquirir patrones que no tienen conexión con su cultura, ¿no? Por ejemplo, eh, empiezan con este tema del reggaetón, de las cuestiones medias raras, y se conectan muchas veces con drogas sólidas o líquidas, que hacen que refuercen su nueva personalidad, su nueva máscara, su nueva identidad. ¿Por qué? Porque les da un comportamiento diferente. El alcohol saca a la persona a otra realidad, lo mismo la marihuana, la cocaína, etcétera. Y entonces la gente se amortigua con esto, ¿no? Porque se ponen la máscara de otra identidad cultural que no es de ellos, y las drogas, el alcohol es una droga líquida, hacen que se anestesie esta personalidad, esta alma, este ser. O sea, es mejor, preferible para ellos vivir anestesiados a que aceptar Sí. una situación que es muy dolorosa y que se está dando, ¿no? Porque todo el mundo se separa de todo, inclusive desde su propia identidad. Esto es lo que Michelena en el Parque La Carolina decía. El otro día me fui, dice, me encuentro en la calle con uno, no, que uno le ha ido a ver al parque, dice. Ya. Michelena, pues estás actuando muy bien. Ay, si tú eres español. No, 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 yo soy ecuatoriano. ¿Y qué tiempo vives allá? Dice, ¿y qué tiempo vives allá? Un mes. Y ya, español. Entonces, se pierde la identidad, se pierden los valores, en la migración ocurren muchas cosas que no son necesariamente, o sea, la única ventaja competitiva que tiene el migrante a España, a Estados Unidos, a Europa, es la parte económica, el dinero. Ajá. Pero si no hay una estructura, si no hay una estructura integral de amor, de valores, de principios, de tener una espiritualidad práctica y profunda, la familia se pierde, la familia se pierde. Ivette. Doctor, y si ya no queda otra alternativa, la semana pasada tuvimos el webinar para los migrantes venezolanos, por ejemplo, que solamente uno de los colectivos que nosotros atendemos. Hay, usted sabe, guerras civiles en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Pero hablando de los venezolanos, nuestro conferencista decía, cuando yo le preguntaba si esto es realmente el sueño americano para ellos, él decía, Ivette, no nos queda otra alternativa. Nos sorprendió de un momento a otro y sin maletas con lo que teníamos nos tocó llegar. Si ya llegamos y no tenemos ese background de estructura, de disciplina, de identidad de la que usted habla, ¿qué hacemos aquí con todo esto? O sea, nos agarró la lluvia sin paraguas. Ahora, aquí no sé cuál es el reto, cuál es el challenge al que nos está llamando la vida. Porque no creo que sea solamente obtener una green card, obtener una residencia, que es lo que pretendemos o intentamos a través del colectivo Healing Borders poder transmitir, que no es solamente la legalidad, no es un tema normativo lo que nos convoca, es que hay algo más allá que quizás tiene cierto sentido a la hora de enfrentar estos conflictos a nivel de familia individualmente. ¿Qué nos queda por hacer? Recuperar nuestras raíces. O sea, el migrante venezolano, por ejemplo, tiene que recuperar su identidad llanera.
O sea, tiene que recuperar su identidad, no la puede perder, ¿no? El ecuatoriano no se puede perder con pues, hostias y empezar a tener otros comportamientos culturales. No es correcto. Nuestra identidad tiene que estar con nosotros hasta el día de la muerte. O sea, no podemos perder nuestra identidad, nuestras raíces. La esposa o el esposo que empezó este proceso, este desafío de buscar nuevas realidades, porque es verdad, el migrante no le quedó otra, especialmente eh, aquellos que han quebrado económicamente, que no tienen más. Venezuela no tenía más que hacer que migrar. O sea, entonces, no perder, primero, no perder la identidad, tratar de no perder la identidad del país. Segundo, entender que los lazos que me unen a mi pareja, sea esposo, esposa, deben consolidarse en función de principios. Ahora, ¿qué principios? Cualquiera puede escoger, bíblicos o de un libro sagrado, del Bhagavad Gita. Muchas personas que tienen problemas con alcohol ingresan a Alcohólicos Anónimos, los principios de Alcohólicos Anónimos, buenísimos. Mucha gente que tiene problemas con drogas, los principios de Narcóticos Anónimos, por ejemplo. Mucha gente que está afectada por las adicciones de la pareja, los principios de Al-Anon. Entonces, con principios, un matrimonio no se pierde, no se resquebraja, porque los matrimonios que se desintegran son aquellos que viven en función de la creencia de cada pareja, ¿no? Yo me acuerdo cuando me estaba divorciando, una orientadora familiar chilena nos dijo a los dos, tú no eres tan importante como tú. Lo que importa es la relación, el matrimonio. Eso es el valor sagrado superlativo entre ustedes dos, que son dos egocéntricos. Entonces, eso es lo que importa. Lo que importa en los matrimonios migrantes es que los principios los sostengan a ellos. No las ideas, no las creencias, no, los principios. Doctor, tenemos muchos matrimonios en donde una de las parejas o parejas, porque el matrimonio es una institución, no más allá de eso hay personas que vienen juntas y simplemente deciden emprender en una realidad o efectivamente una se queda en su país de origen y otra viene. Le decía, hay personas que vienen y se rodean y se comportan con ira. Era una actitud que no manejaban en su país de origen, pero aquí pareciera que la ira explota. ¿Esto es un comportamiento o es también una adicción? Desde el punto de vista legal, esto inclusive puede llegar a ser un factor determinante para obtener una green card, como en el caso de la visa U, en el caso de la visa VAWA, que hemos grabado algunos programas también, pero entonces nuestros usuarios nos preguntan, ¿por qué este hombre que yo conocí me juró amor eterno viene aquí hecho un monstruo histérico o una monstrua histérica, ¿verdad? Y me hace la vida imposible, a cuadritos. ¿Qué está pasando ahí? Porque detrás del miedo, mejor dicho, detrás de la ira tenemos un individuo miedoso, ¿sí? Y migrar da Oh, miedo, ¿sí? O sea, la raíz subyacente de la ira, Ivette, es el miedo, ¿sí? El miedo produce un comportamiento iracundo, un comportamiento agresivo, verbal o físico. Y migrar produce miedo, porque me voy a una cuestión que no conozco, que no es mi hábitat, que me sacan de mi territorio. Entonces, no todo el mundo es nómada. O sea, los nómadas no tienen ningún problema. Los gitanos, por ejemplo, los gitanos no tienen ningún problema en estar aquí, allá y más allá. Les claro. Salieron encanta. de Rumania en diáspora por Bueno, toda Europa. por toda Europa. Se los ve en España, se los ve en todo lado. Eh, Ahora, imagínense a una persona típica que es territorialista, es decir, que estas personas que están en su casa, su ciudad, su pueblo, su alimentación,
su comida, su hábitat, sus montañas, que los saquen de ahí, los desarraiguen y los lleven a otro lugar, eso produce mucho miedo. Y el miedo hace personas agresivas. Tendrán que entenderse con la fe, algún tipo de fe. Porque la fe, cualquier fe que se entienda, así sea una persona atea, la fe va a poder trascender e integrar y abrazar a una persona miedosa. Cualquier tipo de fe. Justo le iba a preguntar que muchos de esos usuarios se autodenominan o autonominan agnósticos o ateos. Ya. Quizás en ese estadio de no saber para dónde ir ni qué hacer. El agnóstico, yo cuando tengo amigos masones que son ateos, pero que su fuerza superior, el Dios de su entendimiento, se llama amor, por ejemplo, el uno, y el otro lo llama humildad, ¿no? O sea, pero tienen que creer en algo. O sea, hay que creer en algo, en la montaña. Por ejemplo, cuando yo estuve en Machu Picchu, danzábamos ahí en quechua. Yo también, no, Amachua, Majeya, Mayoya. ¿Y cuál era el? Es que ya me lo imagino. Mande fotos cuando pueda. El sol, una belleza, y yo también adorando al sol. El sol es parte de mi creencia. Entonces, o sea, el migrante, si no se aferra a una fe potente, poderosa, de calidad, que sea las estrellas o la montaña o un río o un libro, algo en el que tiene que creer para poder apalancarse, porque no es fácil migrar. El migrante tiene que desarrollar una fe de calidad que le permita vivir en armonía consigo mismo y con su pareja y con su familia y con el desafío que tiene de asumir una altísima responsabilidad de que no se desintegre su matrimonio o su familia. Doctor, hay una asistente que nos está preguntando si hay algún examen psicológico para poder demostrar esta disociación conductual de la que usted habla, que termina en ira. O sea, aparentemente es una persona que se comporta de una manera en público, pero es otra, dentro de casa es otra. Es una persona iracunda, con muchas malas maneras con respecto a su esposa. Si hay algún tipo de examen que pueda cualificar esto. Bueno, yo más me baso en la estructura del lenguaje, en el movimiento corporal, en lo que me dice el cuerpo, porque estudié coaching ontológico y estudié coaching transpersonal y entonces, y tengo 2 maestrías en programación neurolingüística, entonces, con Bandler. Yo más me baso en la estructura subjetiva que tienen las palabras, los gestos y los actos, ¿no? Que me dicen más que un examen. Hay muchas evaluaciones psicológicas habidas y por haber, de todo tipo. Como por ejemplo, haga un árbol. O sea, hay muchas técnicas, ¿no? Pero yo no me voy por ahí, yo me voy más bien por la estructura del lenguaje y la estructura del movimiento del cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo dice, la rigidización de la cara, la rigidez de la estructura anatómica, eso dice mucho de una persona, ¿no? O sea, hay incoherencias, por ejemplo, cuando la gente dice, estoy feliz, pero así, así. Con una cara de póker, ¿no? Exactamente. Sí, como, ¿qué pasó? Exactamente. Entonces yo me voy más por ahí, por lo ontológico, por lo corporal. Y es observable cuando hay una incoherencia, cuando hay una disociación, no concuerda. Emerson decía, tu comportamiento me grita tanto que no logro escuchar lo que me dices. O sea, eh, Wow.
Hay una, por ejemplo, yo soy profesor de danza primal. Yo manejo 600 tipos de danzas del planeta. Entonces, cuando yo veo el movimiento corporal de alguien, cómo uno puede percibir que tiene tendencias a la ira o tendencias a la paz, ¿no? O sea, hay mucha gente, por ejemplo, un practicante de yoga difícilmente se va a desbordar en la ira por la flexibilidad de su cuerpo. Pero usted puede ver una rigidización corporal anatómica de los músculos contraídos. Esa persona le toca así, va a estallar, pero al máximo, ¿no? Yo tenía justo una maestra de yoga que manifestaba que el Dalai Lama, Dios mío, me estoy metiendo con palabras mayores, pero que también contenía ira en su ser, nada más que estaba autogestionada, pero que si lo molestábamos mucho, él iba a tener un desborde volcánico de su ira también. Lógico, lógico. Yo practico Tai Chi. Yo he tenido maestro, yo tuve un maestro de 80 años de Tai Chi. Y era así. Le digo, pero usted nunca puede golpear a nadie. No pongas a prueba mi volcán. Tal cual, sí, 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 sí. Fuego, en el chakra 3 todos tenemos fuego, que hay que inteligenciarlo, hay que darle gestión emocional, Gestión, hay total. que inteligenciarlo, o sea, tiene que tener gestión emocional el ser humano. Si no le doy inteligencia a ese fuego, a esa ira, Quita. entonces voy a desbordar cualquier momento, me puedo desbordar cualquier momento. Hay que darle gestión a esas emociones. Doctor, tenemos un colectivo, un grupo de usuarios que son el de los más jóvenes, ¿no? Los chicos que emigran de sus países hispanos o latinoamericanos y vienen a estudiar acá. Ellos también son sus usuarios y tenemos justo una pregunta desde ese colectivo que nos dice, ¿usted piensa que hay solo una manera de amar? ¿Que hay solo una manera que es correcta o pueden haber varias? Y esto lo están preguntando porque desde la inocencia del primer amor, que no sé si están primeros, si están primario o secundario, se espera mucho del otro, se tiene mucha expectativa, ¿no? Que el otro siga siendo el mismo que yo conocí antes de migrar o el mismo que yo conocí en el momento uno de la migración. Y resulta ser que la migración es fenomenológicamente eh, tan movedor, tan abrupto, no sé qué adjetivo utilizar para describir realmente lo que es este fenómeno. Kant lo nominaría así, ¿no? Como fenómeno. Ya no soy el mismo, no puedo ser el mismo, y esa expectativa de la persona que está esperando que yo sea el mismo se ve absolutamente derrumbada. De ese colectivo proviene, ¿hay solo una manera de amar? Esto suena como a filosofía, ¿no? Qué buena pregunta, porque deberíamos amar, el amor es una danza, el amor es una danza, ¿no? O sea, voy, voy amando lo que tú, porque si voy a amar tu juventud, tu 90 60 90 tu juventud de 20 años, entonces no te voy a amar cuando tengas 70 80 años, que seas una ancianita donde tenga yo que, como mi papá le bañaba a mi mamá, le Esa, qué daba de... bello. Entonces, el amor tiene formas y es una danza. El amor tiene, o sea, o sea, en Corintios me parece que el amor dice todo lo puede, todo lo soporta, todo o sea, entonces no es amor, entonces me enamoré de mi dopamina, o sea, mi dopamina se enamoró de ti, mi neurofisiología se enamoró de ti, no mi ser. El ser, cuando yo amo desde el ser, aunque te vuelvas neurótica, aunque te vuelvas media rara en la migración, tengo que amarte, ¿no? Y el amor es comprensión, aceptación, admiración, respeto, paciencia. El amor tiene algunos ingredientes, no necesariamente es el baño de dopamina que se produce con lo Posible, ¿no? externo, con la superficialidad. El amor es sí es una decisión, pero sobre todo del ser, del alma,
de aceptarte en tu neurosis como estás en la migración por miedo y a ver qué onda, qué podemos hacer para mejorar y trascender lo que nos está pasando cuando estamos migrando. No siempre el divorcio es lo correcto. O sea, no siempre el divorcio. Yo cuando vienen a consulta, o sea, la gente se quiere divorciar en 2 segundos, como que yo fuera el abogado, ¿no? No, no se divorcia. El divorcio es lo último que se debe tomar como medidas, excepto que la vida esté en peligro, ¿no? Excepto que la vida. Desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista espiritual, desde el punto de vista legal, pues a veces el divorcio es el puntal para que nuestro colectivo pueda obtener su green card. Entonces, eso deja un vacío enorme que Wow. también genera problemas, ¿no? Porque la ley debería recoger la petición social, es decir, debería encasillar y debería decorar, debería normar lo que está sucediendo en la sociedad, pero a veces sucede lo contrario, a veces sucede que la gente en lo social tiene que adaptarse a lo que está en la legalidad para poder llegar a su fin último. En Wow, ese no había caso, tomado en cuenta ese aspecto. Claro, claro. O sea, vuelvo a los principios. O sea, si me divorcio de ti por un asunto de migración, porque necesito divorciarme de ti, ¿no? Pero si mis principios y tus principios no sostienen, nos contienen, no se estructuran, no va a pasar nada. Vamos a seguir amándonos y podemos restituir nuestro matrimonio más adelante, ¿no? Así te des un besito con el gringo solo un beso, por favor, date un beso y no, yo lo puedo asimilar, lo puedo procesar, y ya te vas de relajo, y ya no. doctor, me preguntan una de nuestras usuarias también. A ver, tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de evacuar en la mayor cantidad posible. Nos dicen, al ser la migración una situación personal que el mundo se vio abocado desde la diáspora hebrea y afectó a todos los seres del mundo de distintas maneras, y aquellas maneras recién se han visibilizado con divorcios, hijos disruptivos, etcétera, ¿será posible que enfoque este tema? ¿Cuál tema? ¿Usted comprendió cuál es la pregunta? Creo que está preguntando por los hijos disruptivos, los divorcios, las adicciones. Claro. Bueno, hablemos desde un amplio espectro que podría interesar a la persona que preguntó. Sí. Cuando hay disrupción, cuando la disrupción es cortar un proceso. Ajá. Lo que yo decía, es decir, un niño que su padre se le vaya, migre porque quiere nuevos horizontes económicos para la familia. Pero no te vayas porque yo te necesito, porque eres mi héroe, porque eres mi guerrero, porque eres el que tiene que estar aquí, eres el arquetipo, eres el arquetipo de mi héroe que yo necesito tener para seguir, para modelar mi vida, para que me des contención. Entonces, cuando hay una disrupción, se separa esto bruscamente en las familias migrantes, en los matrimonios que migran. Habrá que compensar inteligentemente esos vacíos con Dios, por ejemplo, con un poder superior, con una fuerza suprema, con principios espirituales, con una madre sustituta que puede ser una tía, una prima, alguien que sustituya a esa figura materna, que puede ser un tío, un hermano mayor o un primo que tenga más edad y que sustituya esa energía paterna, pero siempre debemos, con el método de la sustitución, sustituir nuestros vacíos existenciales. No sé si se vio usted la película de Tom Hanks, El náufrago. Claro que me la vi, por supuesto, la disfruté un montón. El hombre se queda solo en una isla, no tiene a nadie. ¿Cómo sustituye este joven con un balón de pelota de fútbol americano, me parece?
y lo sí. pone ahí y le dice, le llama Wilson. Ese fue su poder superior. Entonces él hablaba con Wilson, ¿no? Para no enloquecerse. Dice, oye, Wilson, mira, ¿cómo estás? Hoy día estoy mejor, le decía. Entonces, estas cosas son sustituciones psicológicas que hacen bien a cualquiera. Nos permite sobrevivir en un mundo bastante amenazante. Entonces, cuando hay disrupciones, el método de la sustitución psicológica, de la presencia paterna, es muy bueno. O sea, no me estoy, no me estoy refiriendo a que venga el otro y, o sea, no, 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 no. no, no, no. O sea, me refiero a que venga una persona que sustituya esa presencia paterna que no está, que está en España, que está en Estados Unidos y que el niño necesita donde afianzarse, donde empoderarse. A eso me refiero. Doctor, de hecho, otra de nuestras preguntas va hacia eso. Me preguntan por qué es tan difícil para un codependiente dejar a su pareja adicta. Y fíjense que esta pregunta viene del colectivo joven, ¿no? Del colectivo universitario que viene aquí a estudiar, digamos, es el principal usuario nuestro, ¿no? Pero regularmente, claro, son chicos que en este mismo momento están siendo ejecutores del poliamor, que ya no respetan a una sola pareja, sino que tienen muchas parejas, se Claro. muestran en redes sociales con muchísimas parejas y a la pareja original le duele muchísimo ver eso y además soltar, dejar. Ahí hay un tema como de quizás regresar a ese primer amor, regresar a mirarse. Lo que nos preguntan es por qué es tan difícil soltar esas parejas. Bueno, es que hasta Bad Bunny está cantando esto del selfie, de que tengo muchas novias, que tengo muchas novias. Eso se hace cultural. Bueno, cuando una persona hace apología, mire, si un sociólogo le dice, doctora, le dice, oiga, esto de acá se hace apología de una canción, una niña de 3 4 años ya empieza a meter en el inconsciente pues hay que tener varios novios, o sea, que tengo muchos novios. Entonces, no sé a dónde apuntamos, pero bueno, no todos somos Arabia, ¿no? Donde el árabe puede tener 9 mujeres culturalmente y constitucionalmente aceptado. Pero en todo caso, yo creo que la persona coadicta o codependiente tiene que entrar en recuperación. Hay una organización muy, muy seria que se llama CODA, es para codependientes anónimos, es excelente. A mí me han invitado varias veces a dar conferencias ahí en México, en Estados Unidos. Es una institución muy seria que tiene principios fantásticos, ¿no? Y que ayuda a la persona a desprenderse emocionalmente de una manera inteligente, espiritual, de una persona que la que no puede normalmente por sus propios medios hacerlo, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil. Un terapeuta puede ayudar en algo, pero el grupo que tiene la energía del egregor es una fuerza superior de 8 o 10 personas que la contienen a esta persona y le permite tener el valor, la fuerza para soltar a este ser humano que no es conveniente. Doctor, a estas personas tengo muchas preguntas en el sentido de cómo cambiar a la persona que muestra ira en la migración, a la persona que muestra adicciones en la migración, al alcohol, a las drogas, al juego, a lo que sea, a los amigos. ¿Cómo cambiar a esa persona? ¿Qué les diría a quienes nos están preguntando? ¿Quién realmente debe cambiar? Estamos, a veces las mujeres somos muy apasionadas por cambiar al otro, no sea esposo, sea pareja. ¿Qué les diría a todas ellas? Óigame, Ivette, yo he comprobado hasta la saciedad que no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar a nadie, ¿no? Este, lo único que puedo hacer yo, y ni siquiera cambiarme a mí, no puedo. Puedo mejorar. Yo creo mucho en el Kaizen japonés, que habla del mejoramiento continuo diario, a cada momento, a cada instante.
Tal vez puedo cambiar de actitud, sí. Tal vez puedo cambiar de mentalidad, sí. Pero cambiarme a mí no lo voy a hacer, porque cada quien tiene ya una estructura, una tendencia, una personalidad y un temperamento más o menos definido. El temperamento es una estructura. La personalidad, bueno, sí, podemos desarrollar caracterologías o características de mucho mayor, de calidad, de actitudes, conductas, formas de pensar, constructos psicológicos, sí, pero que yo aspire a cambiar a alguien, eso es imposible, ¿no? Nadie, vamos, no podemos cambiar a nadie. Doctor, y entonces para estas mujeres que inspiradas en el poema de Homero, de Penélope y Ulises, que Penélope tejía, ¿verdad? Su sudario durante el día y durante la noche lo destejía, ofreciéndole fidelidad a Ulises, a que llegara Ulises, a que esto es simbólico además, no es que solamente Ulises llega de la guerra, es que además llega el hombre que yo he construido en mi imaginario como el príncipe salvador, como el hombre de mi vida. A estas mujeres que están tejiendo y destejiendo por las noches, ¿qué les podría decir como mensaje esperanzador? Porque usted me acaba de decir, me acaba como de quitar el glaucoma de los ojos cuando me dice no se puede cambiar a nadie. ¿Qué les decimos a todas ellas? Que tienen que aterrizar, que tienen que pisar tierra. Yo a mucha gente le mando a caminar sin zapatos o en el filo del mar entre la arena y el agua, esa parte donde usted absorbe bioelectricidad, iones negativos, donde usted se conecta con la tierra, con la realidad, porque hay una disociación del chakra uno del plexo neurovegetativo que está muy en el caso de las mujeres, entre la vagina y el recto, hay un plexo neurovegetativo que tiene que ver con la realidad. Y esto está conectado con las piernas y está conectado con los brazos. Caminar por tierra, caminar por césped, en parques, con los pies descalzos, conectarse con árboles, conectarse con piedras, con ríos. O sea, volver a la realidad. Porque está en lo etéreo, eso se llama un pensamiento mágico, mítico, fantasioso de estar en el aire como una hada mágica que está idealizando, idealizando a un príncipe encantado que no existe, porque hasta los príncipes de las realezas han desarrollado adicciones. Oh, sí, por supuesto, muchísimo, si revisamos la historia, ¿no? Lógico, Nos se han preguntan, matado en carro con marihuana, o sea, eso no existe, ese es un mundo mágico, mítico, en el aire de la estratosfera, porque no están en el perineo es un centro energético entre la vagina y el recto, en donde cuando está disociado se produce toda una gama de desconexiones con mi bioelectricidad, con mi ser, con mi anatomofisiología, de tal manera que yo pienso bueno, en este caso estas mujeres piensan que el príncipe encantado está por llegar o está ahí y va a venir de la misma manera. Son ideas míticas que no van a ocurrir, ¿no? claro, doctor, lo que pasa es que ellas están esperando que eso llegue, que ese cambio llegue para iniciar mi nuevo proyecto de emprendimiento, para iniciar los cambios en mi vida, para tener otro hijo, para amarme, para complacer un poco más las necesidades neurofisiológicas, psicológicas que yo tengo como mujer. Y las tenemos agolpadas porque uno de los pilares de la fundación justamente es el de aprender a emprender. Y cuando las invitamos a entrar, entonces ellas están diciendo, espérate que me dé permiso, espérate que mi marido ya cambia, ya salgo de la depresión porque mi marido ya me ofreció cambiar, ya empezó la terapia, ya. Y resulta ser que siempre es dependiendo del otro. Una de las preguntas que nos dicen justo en esta línea es, doctor Arsenio, ¿el amor nace o se construye? Se construye. Mire,
Para terminar la otra pregunta, normalmente estas mujeres son hijas de drogadictos o de alcohólicos o de neuróticos. Oh, ok, ok. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la disociación y la compensación, entonces, como este mundo de un alcohólico, de un adicto o de un neurótico, para una mujer es terrible, es aberrante, entonces me separo de la realidad y empiezo a construir un mundo mágico, mítico, fantasioso de príncipes encantados que, que en la realidad les van a desencantar porque los príncipes encantados resulta que son trastornados, son marihuaneros, son cocainómanos o alcohólicos y van a despertarse muy bruscamente. Entonces, pisar la realidad, caminar en tierra con pies descalzos. Y ante esa pregunta, ¿cuál era esta pregunta última? Es si el amor nace o se hace. Y de ahí me surgió otra pregunta. Hay alguien que está preguntando qué es una pareja neurótica. Ya, el amor, el amor nace y se construye. O sea, el amor es como un primer encuentro en donde las almas se juntan, tiene que haber un movimiento neuroquímico, tiene que haber algo de atracción. Este, el amor también es mucha química corporal y mucha neurofisiología, ¿no? O sea, tiene que haber química, esta atracción, este filtreo. Y de ahí en adelante, por 80 años, usted va construyendo el amor diariamente, porque si no lo construye, se puede terminar. José José tenía una canción que decía, Ay, José, José. ¿cómo se llama esto? El amor acaba, ¿no? El amor acaba. El amor acaba si no se lo construye diariamente. Hay que construir el amor. Es una construcción eterna de actos, de decisiones y de acciones. Y una pareja neurótica, la neurosis es una enfermedad mental, ¿no? Del sistema nervioso central, también tiene que ver con asuntos espirituales, psicoemocionales. Una persona neurótica tiene trastornos de conducta y trastornos de personalidad y a veces trastornos mentales. Tener una pareja neurótica, pues así. Doctor, o nos podría dar un ejemplo de un neurótico. Un neurótico es aquel que no tiene o tiene casi nula la capacidad de gestión emocional. O Oh, sea, se altera por cosas que las otras personas no. O sea, le toma más tiempo alterarse a alguien de que el neurótico en milésimas de segundo se altera y es muy impulsivo y reactivo. Una persona neurótica es aquel que ante un estímulo reacciona de una manera disfuncional, con ira, con ansiedad, con miedos, con compulsiones, obsesiones. La base estructural de todas las adicciones es la neurosis. Entonces, una persona neurótica está eh, respondiendo de manera negativa ante requerimientos que le da la vida, el trabajo, la pareja, el ambiente, lo hace de una manera disfuncional. doctor, me preguntan si cómo funciona la reconciliación de los migrantes separados. ¿Es posible psicológicamente? Quizás lo que está queriendo preguntar este usuario es si es posible el perdón, ¿no? Porque no siempre se puede gestionar una reconciliación cuando ya estamos hablando de neurosis, de paranoias, de vicios, o ¿cuál sería su respuesta, doctor? Cuando es una psicopatología grave, severa, yo creo que cada ser humano que quiera reconstruir un hogar tiene que entrar a terapia, porque es muy difícil o poco probable que un hogar se restituya cuando hay maltratos y agresiones físicas, precisamente neurosis, alcoholismo, caos, la vida está en peligro, etcétera. Eh, Cuando no es tan grave el asunto,
perdonar es un acto de amor, ¿no? O sea, perdonar es un acto de amor, de nobleza, de sabiduría y sobre todo de misericordia. Las almas nobles perdonan, ¿sí? Pero a veces hay contextos y contextos, ¿no? O sea, en un contexto donde realmente se vea muy crítica la situación, habrá que entrar a terapia psiquiátrica o psicológica, porque así por así perdonar, pero puedo tener a una pareja que es mi asesina. O sea, puedo estar durmiendo con mi asesina por un acto de amor y perdón. O sea, hay que tener mucho discernimiento con ese tema. No, sí, por supuesto, y sobre todo porque hay ocasiones en las que la pareja codependiente no identifica aquello de que mi pareja es asesina, ¿no? Mi pareja me maltrata y no solamente maltrato físico, psicológico, emocional, etcétera, porque me ama y yo no me doy cuenta y yo necesito de él porque yo también estoy enferma. Así que ciertamente hay que como diseccionar muy bien ese tema. Doctor, la última pregunta que vamos a coger de uno de nuestros grupos jóvenes nos preguntan si el amor puede traernos más bien que mal o siempre bien porque es una lección. Esto me suena como un poco espiritual, ¿no? Si el amor siempre es una lección para nosotros, nos están preguntando. Siempre. Hay una frase en psicología positiva que dice, nunca perdemos, o aprendemos o ganamos, pero nunca perdemos, ¿no? Y toda relación que en donde haya habido amor, y si, bueno, si el amor se acabó, va a ser un aprendizaje. La madurez es a base de aprendizajes, de experiencias. Hay una frase en psicología positiva que es muy buena que dice, la vivencia reflexionada se convierte en una experiencia de sabiduría. Una vivencia reflexionada se convierte en una experiencia de sabiduría. Entonces, por supuesto que todo suma, que todo suma. En la resiliencia o en la logoterapia que yo estudié, mucho, mucho se dice que todo lo que te llega en la vida tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una intención positiva y propositiva para ti, para el universo y para todos. El problema es la resistencia, el problema es cuando me resisto a este aprendizaje. Ahí, dice Jung, lo que resisto persiste, no voy a pasar al siguiente nivel. Cuando yo lo acepto y asumo este aprendizaje propositivamente y entiendo que el universo se mueve con una intención positiva en cada acto, en cada palabra, en cada amor, en cada relación fracasada, viene otra fracasada, pero a la cuarta la pegas, entonces te vas a dar cuenta que la cuarta. Ya es colmo. Elizabeth Taylor creo que fue a la A la octava. octava, a la octava. Entonces, imagínense, o sea, siempre va a haber una intención positiva en el universo, un aprendizaje y una vivencia reflexionada que va a ser madurez, sabiduría, una experiencia de sabiduría. Doctor, ¿en qué consisten ya para terminar los círculos de sanación y los retiros que usted está promocionando en vivo, in situ, aquí en los Estados Unidos, para todas las personas que nos siguen, para todas las personas que se sienten identificados con estos temas y que están siendo llamados a un despertar, a una sanación? ¿De qué manera se los está haciendo y por qué es tan importante asistir, y buscar herramientas que nos ayuden a salir adelante? Mire, a ver, yo de niño fui asmático, tuve déficit de atención, dislexia y meningitis. Era un niño suicida. Varias veces, varias personas me salvaron de que me suicide, ¿no? Era un niño totalmente problemático, desadaptado, sufrí de bullying, tenía ideas de eso que pasa en Estados Unidos de matar a 30, 40 de una sola. Shooting, el shooting. Gracias a Dios nunca lo hice. Y desarrollé en la adolescencia muchas adicciones, incluyendo el alcohol, drogas, etcétera, que ya eso pasó en mi vida, quedó.
A partir de que dejé de consumir algunas adicciones, me empezó mi camino en el desarrollo humano. Yoga, meditación, me fui por Europa, me fui por América, aprendiendo de maestros muy avanzados, ¿no? Estudié muchísimo las religiones, las tradiciones espirituales. Yo mismo practiqué yoga por 8 años con la GFU. Tuve 3 maestros chinos de Tai Chi, etcétera, etcétera. Bueno, entonces creo que es mi deber, es mi deber transmitir todo aquello que aprendí. Es mi deber transmitir todo aquello que sané y trascendí, especialmente con la psicología transpersonal, donde pude comprender cómo a través del psicodrama, la bioenergética, el coaching avanzado, etcétera, la danza primal, los estados holotrópicos, los estados no ordinarios de conciencia. Estudié trainer en la reingeniería mental de método control mental Silva, la programación neurolingüística. Bueno, para culminar con esta narrativa, no ser pesado, Absolutamente no. lo único que puedo decir, mi querido Ivette, es que estoy en mi mejor momento para transmitir aquello que sané, aquello que aprendí, aquello por muchos años, más de 30 años que me pasé investigando, observando, como buen hijo de antropólogo, pasé observando, haciendo mis investigaciones. Yo mismo me metía hasta tomar ayahuasca, ¿no? Tomé ayahuasca, me metí a danzar con los sufis en Europa, en Argentina, a dar vueltas ahí 1 hora, casi me voy a más. A tomar ayahuasca en el Cusco, danzar con los incas ahí, y yo le veía el sol aquí en la cara. O sea, yo pasé por esas cosas, ¿no? Entonces, creo que estoy en mi mejor momento para compartir con las personas que quieran sanar, que quieran liberarse de muchas cosas. Y cuando a mí me llega una persona a consulta, por ejemplo, el divorciado, yo ya me divorcié. El adicto a una droga, ya pasé por eso. Sí. El que cree que es Luis Miguel, yo también creía que era Luis Miguel. Ok, creía que Entonces, era Brad Pitt. no, Luis Miguel y así medio loquito, ¿no? Entonces, creo que lo he integrado todo y es más o menos lo que le pasó a Carla cuando se dio cuenta, porque hay que darse cuenta, es un insight. Sí, sí, sí. Yo ya pasé por una etapa, él cerró esa etapa de ser comunicador en CNN y se dedicó a lo que está haciendo. Es más o menos lo que me está pasando a mí. Doctor, hermoso ha sido tenerlo esta noche. Nos están pidiendo que en el retiro que va a hacer, por favor, cuente su experiencia de la ayahuasca y lo comprometemos y anunciamos ya que así va a ser. Nos piden que lo felicitemos también, Patricio, Lili, Ariana, algunos de nuestros asistentes que están aquí. Que por favor le enviemos un abrazo grande. Por interno le enviaré los nombres de las personas que nos están siguiendo y desde ya comprometerlo, por supuesto, a ese cuento de la ayahuasca, pero dentro del retiro, que dentro de prontito estaremos anunciando para todos los que quieran inscribirse con nosotros en algún lugar paradisíaco de este país hermoso, los Estados Unidos de América, que siempre lo espera usted, doctor, con los brazos abiertos. Muchas gracias por este tiempo, Satnam. Un abrazo grande del alma para usted y para su hermosa madre. Escríbanos, namaste, escríbanos.